Hola, bienvenido al canal. Nos encantaría saber de dónde nos acompañas, así que deja tu ciudad en los comentarios. Si eres fan de historias que tocan el corazón y tienen giros sorprendentes, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Hoy te emocionarás. ¿Vamos allá? La neblina se arrastraba sobre la Serra do Vento como un manto espeso, cubriendo las montañas mientras el sol luchaba por romper la barrera natural formada por la cadena de picos rocosos. El pequeño pueblo, con sus pocas decenas de casas de piedra y madera, despertaba lentamente. Humo salía de las chimeneas, danzando con la brisa gélida de la mañana, mientras los primeros habitantes comenzaban su jornada diaria. En la última propiedad antes del territorio salvaje, donde la civilización cedía lugar a la naturaleza intacta, Mateus ya estaba de pie desde hacía horas. El crujir de las tablas del granero resonaba en el silencio de la mañana mientras organizaba los fardos de heno. El olor a tierra mojada y café recién hecho se mezclaba en el aire, creando esa atmósfera familiar que desde hacía tanto tiempo era su única compañía. «Buenos días, compañero». Mateus saludó a Trovoada, quien respondió con un relincho suave. El caballo negro, con su pelaje brillante como obsidiana, se acercó al comedero mientras su dueño vertía el alimento matutino. ¿Dormiste bien? Los cascos de Trovoada marcaban un ritmo constante contra el suelo de tierra batida, una música que Mateus conocía de memoria. Cada movimiento del animal, cada respiración, cada mirada, todo formaba parte de un lenguaje silencioso desarrollado a lo largo de años de convivencia. Mientras trabajaba, Mateus dejó que sus pensamientos divagaran hacia María. Siempre era así en las mañanas de neblina, lo hacían recordar el día en que la conoció, hace 8 años, cuando ella llegó al pueblo para ser la nueva maestra. Su sonrisa aún vivía en su memoria, tan nítida como la fotografía que mantenía sobre la chimenea. A veces, en los momentos más silenciosos, podía jurar que oía el sonido de sus risas resonando por los corredores vacíos de la casa. Ya han pasado 5 años, ¿verdad, Trovoada? Mateus murmuró, más para sí mismo que para el caballo. 5 años desde que la fiebre se llevó a María, dejando solo recuerdos y una casa demasiado grande para un hombre solo. El caballo, como si entendiera el peso de esas palabras, se acercó gentilmente, apoyando su hocico en el hombro de su dueño. La rutina seguía su curso natural: alimentar a los animales, revisar las cercas, cuidar la huerta que tanto amaba María. Era un ritual que mantenía a raya sus demonios, que daba orden al caos que a veces amenazaba con consumir su mente. La soledad, que al principio parecía insoportable, poco a poco se transformó en una compañera familiar, interrumpida solo por la presencia constante y reconfortante de Trovoada. El día avanzaba cuando la primera alteración en la rutina se hizo notar. Trovoada, normalmente tranquilo y predecible, comenzó a inquietarse sin motivo aparente. Sus orejas se movían inquietas, captando sonidos que Mateus no podía percibir. El caballo daba pasos nerviosos, sus ojos fijos en la dirección del acantilado que marcaba el límite de la propiedad. ¿Qué sucede, amigo? Mateus intentó calmar al animal, pero Trovoada continuaba agitado, relinchando con una urgencia que su dueño jamás había presenciado. Años de convivencia le habían enseñado a confiar en los instintos de su compañero. Trovoada nunca se comportaba así sin un buen motivo. Las nubes comenzaron a agruparse en el horizonte, prometiendo otra de las tempestades frecuentes en la región. El viento soplaba más fuerte ahora, trayendo consigo el olor característico de la lluvia. Pero había algo más en el aire, algo que hacía que los pelos de la nuca de Mateus se erizaran. Trovoada relinchó nuevamente, más alto esta vez, sus cascos golpeando impacientes contra el suelo. Cada movimiento del animal parecía gritar por atención, como si intentara comunicar algo de vital importancia. Mateus conocía cada matiz del comportamiento de su compañero, y esa agitación no era normal. «Está bien, compañero, vamos a echar un vistazo».
Mateus cedió a la insistencia del caballo, tomando su linterna y una cuerda. El sol ya comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo que se reflejaban en las nubes tempestuosas. Las sombras se alargaban, transformando el paisaje familiar en algo más siniestro, más misterioso. Mientras se acercaban al acantilado, el viento aumentaba su intensidad, trayendo consigo el primer trueno distante. Trovoada mantenía su comportamiento ansioso, guiando a Mateus como si supiera exactamente a dónde debían ir. Fue entonces que, por debajo del rugido del viento y el retumbar de los truenos, Mateus oyó un sonido que no pertenecía a aquel paisaje salvaje, un sonido que hizo que su corazón se apretara en el pecho. La tormenta se acercaba rápidamente cuando Mateus y Trovoada llegaron al borde del acantilado. El caballo mantenía su comportamiento inquieto, conduciendo a su dueño por un sendero estrecho y empinado que serpenteaba entre las rocas. El viento aullaba a través de las formaciones rocosas, creando sonidos fantasmagóricos que resonaban por la ladera. ¿A dónde me llevas, compañero?, Mateus murmuró, sujetando firmemente las riendas mientras descendía con cuidado por el sendero traicionero. El terreno era inestable, con piedras sueltas que rodaban con cada paso. Trovoada, sin embargo, parecía conocer el camino perfectamente, sus patas encontrando puntos seguros con una precisión impresionante. Fue entonces que Mateus oyó nuevamente un gemido ahogado, casi imperceptible bajo el rugido creciente de la tormenta. Trovoada se detuvo abruptamente, sus orejas apuntadas hacia una abertura oscura en la roca. Una cueva, parcialmente escondida por arbustos retorcidos. ¿Hay alguien ahí?, Mateus llamó, su voz compitiendo con el viento. No hubo respuesta inmediata, pero Trovoada se mantuvo firme, los ojos fijos en la entrada de la cueva. Mateus encendió su linterna, el haz de luz cortando la oscuridad. Al dar un paso hacia dentro de la cueva, oyó un movimiento brusco, seguido de un sonido asustado. «Mantente alejado». Una voz femenina, ronca y defensiva, resonó desde las sombras. «Por favor, solo vete». Mateus levantó las manos, manteniendo la linterna apuntando hacia abajo. «No voy a hacerles daño. Vine a ayudar». Sus ojos se ajustaron a la penumbra, y entonces las vio, una mujer joven, con el rostro lastimado y un brazo protegiendo a una niña pequeña, que temblaba contra su pecho. «¿Cómo podemos confiar en ti?», preguntó la mujer, su voz mezclando miedo y desafío. La niña sollozaba silenciosamente, aferrada a su madre como si su vida dependiera de eso. «Mi nombre es Mateus. Vivo en la granja cercana». Dio un paso atrás, intentando parecer menos amenazador. «Mi caballo, Trueno, me trajo hasta aquí. Ustedes necesitan ayuda médica». Un trueno estalló sobre ellos, haciendo que la niña se encogiera aún más. La mujer tembló, ya fuera de miedo o dolor, Mateus no podía distinguir. «No podemos», comenzó, pero su voz falló cuando un relámpago iluminó la cueva, revelando completamente sus heridas. «La tormenta se acerca», habló Mateus suavemente, como hacía para calmar a Trueno en noches difíciles. «Mi casa no está lejos. Tengo una habitación de huéspedes, comida caliente, un botiquín. Pueden descansar, recuperar fuerzas». La mujer dudó, sus ojos alternando entre Mateus y la oscuridad de la cueva. Fue la niña quien rompió el estancamiento, su voz pequeña apenas audible: «Mamá, tengo frío». Ana Clara, como Mateus descubriría que se llamaba más tarde, cerró los ojos por un momento, como si librara una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, había una mezcla de resignación y esperanza en su mirada. «No podemos quedarnos aquí». Mateus asintió, acercándose lentamente. «Voy a ayudarles a subir a Trueno. Él es gentil, no hará daño». El caballo, como si entendiera, permaneció completamente inmóvil mientras Mateus ayudaba a madre e hija a acomodarse en su lomo.
La lluvia comenzó a caer cuando iniciaron la subida por el sendero. Trueno se movía con un cuidado redoblado ahora, consciente de su valiosa carga. Ana Clara sostenía las riendas con una mano, la otra firmemente alrededor de su hija. Mateus caminaba al lado, listo para ayudar si era necesario. «No le cuentes a nadie que nos encontraste», Ana Clara pidió de repente, su voz casi ahogada bajo el ruido de la lluvia. «Por favor». Mateus la miró, notando el miedo genuino en sus ojos. ¿Qué tipo de peligro haría que una madre y su hija se escondieran en una cueva en medio de las montañas? Parte de él sabía que debería hacer más preguntas, que debería ser más cauteloso. Pero algo en la forma en que la niña temblaba, en el desespero silencioso en los ojos de Ana Clara, hablaba más alto que su prudencia. «No se lo contaré a nadie», prometió, guiándolas a través de la creciente tormenta hacia la seguridad de su granja. Mientras caminaban, Mateus no podía dejar de pensar que su vida pacífica y solitaria estaba a punto de cambiar drásticamente. Lo que aún no sabía era cuánto costaría ese cambio a todos ellos. La luz tenue del quinqué danzaba por las paredes de la sala mientras Mateus terminaba de limpiar el corte en la frente de Ana Clara. La lluvia golpeaba las ventanas de la casa, transformando el mundo exterior en sombras distorsionadas. «Va a arder un poco», avisó Mateus, aplicando el antiséptico con cuidado. Ana Clara apretó los dientes, pero no emitió sonido. Su hija, Sofía, nombre susurrado durante el camino, dormía en el sofá al lado, envuelta en una manta que aún guardaba el olor a lavanda de María. «Tienes práctica en esto», comentó Ana Clara, observando los movimientos precisos de Mateus. «Cuando vives solo en una granja, aprendes lo básico». Tomó una gasa limpia. «El médico más cercano está a 2 horas de aquí». Un trueno sacudió la casa, haciendo que Sofía se moviera inquieta en su sueño. Ana Clara instintivamente extendió la mano hacia su hija, pero retrocedió con una mueca de dolor. «Tus costillas», notó Mateus. «Necesitan ser vendadas». «No es nada». «No parece nada». Mateus buscó más suministros en el botiquín. ¿Cuánto tiempo estuvieron en esa cueva? El silencio que siguió fue denso, cargado de secretos no dichos. Ana Clara desvió la mirada hacia la ventana, donde los relámpagos creaban sombras fantasmagóricas. 2 días, respondió finalmente. ¿Sin comida? Teníamos algunas barras de cereal. Dudó. No podíamos, no era seguro buscar ayuda. Fuera de la casa, Trueno relinchó, el sonido atravesando la tormenta. Ana Clara se sobresaltó, sus ojos inmediatamente buscando a Sofía. «Es solo Trueno», tranquilizó Mateus. «Siempre se inquieta en noches de tormenta». «Él nos salvó hoy», murmuró Ana Clara, su voz suavizándose por primera vez. «¿Cómo supo?» Mateus terminó de vendar las costillas de ella antes de responder. «Trueno siempre ha sido especial. Desde que lo encontré, aún de cachorro, perdido en las montañas durante una tormenta como esta». El caballo relinchó de nuevo, más cerca esta vez. Ana Clara se levantó con dificultad, caminando hacia la ventana. Trueno estaba allí, su hocico casi tocando el vidrio, los ojos inteligentes fijos en ella. «Parece entender», susurró, tocando el vidrio levemente. «A veces creo que entiende más que nosotros», respondió Mateus, observando la escena. «Fue Trueno quien me ayudó después de que María...» Se detuvo, las palabras atrapadas en su garganta. Ana Clara se volvió hacia él, una comprensión silenciosa en su mirada. «¿Tu esposa?» Mateus asintió, ocupándose en guardar los materiales del botiquín. «Hace 5 años. Lo siento». Ana Clara volvió a mirar a Trueno. «Debe ser difícil, vivir con los recuerdos». «Es más difícil vivir con el miedo», respondió Mateus suavemente, notando cómo ella se tensó al escuchar esas palabras.
Sofía se movió en el sofá, murmurando algo en sueños. Ana Clara inmediatamente se movió hacia ella, pero Mateus la detuvo gentilmente. También necesitas descansar. La habitación de huéspedes está lista, y hay ropa limpia sobre la cama. Hizo una pausa. Ustedes están a salvo aquí. Ana Clara lo miró largo rato, como si intentara decidir si realmente podía creer esas palabras. Por ahora, murmuró tan bajo que Mateus casi no escuchó. Mientras ayudaba a Ana Clara a llevar a Sofía a la habitación, Mateus se dio cuenta de que esa noche había cambiado algo fundamental en su vida. El silencio que antes era su único compañero ahora estaba lleno de respiraciones suaves y secretos susurrados. Y afuera, bajo la tormenta, Trovoada vigilaba, sus ojos atentos fijos en las sombras de la noche, como si supiera que el peligro que perseguía a madre e hija aún no había pasado. La mañana llegó con el bullicio típico de un pequeño pueblo donde las novedades corren más rápido que el viento. En el mercado local, Doña Cefa organizaba las estanterías cuando vio a Mateus entrar, con la lista de compras más llena de lo normal. ¿Pañales? ¿Chocolate en polvo? Doña Cefa ajustó sus gafas, examinando los artículos sobre el mostrador. ¿Visitas, Mateus? Solo algunas provisiones, Doña Cefa. Jorge de la panadería dijo que vio luces encendidas hasta tarde en tu casa anoche. Y más de una sombra pasando por las ventanas. Mateus mantuvo el rostro neutro, concentrado en pagar las compras. Afuera, podía ver grupos de personas cuchicheando, miradas curiosas en su dirección. Son tiempos peligrosos, continuó Doña Cefa. El otro día, salió en el periódico que hay bandidos escondiéndose en las montañas. Gente fugitiva. La señora no tiene por qué preocuparse por mí. Al salir del mercado, don Antonio, el delegado retirado, interceptó a Mateus. Necesitamos hablar. Ahora no, Antonio. Tengo mucho trabajo en la finca. Mateus. La voz del delegado se endureció. Somos una comunidad pequeña. Nos protegemos. Si estás albergando a alguien, como siempre lo he hecho, cuido de mi vida. Sugiero que todos hagan lo mismo. De vuelta en la finca, Mateus encontró a Ana Clara en la terraza, tensa, observando el camino. Sofía jugaba con Trovoada en el cercado, riendo por primera vez desde que llegaron. Ellos saben, dijo Ana Clara sin darse la vuelta. No fue necesario ni bajar al pueblo para sentirlo. Son solo rumores. No. Se dio la vuelta, los ojos llenos de miedo. Él tiene contactos en todas partes. Va a descubrirlo. Siempre descubre. ¿Quién? Ana Clara se abrazó a sí misma, temblando incluso bajo el sol de la mañana. Necesitamos irnos. ¿A dónde? ¿Con Sofía lastimada así? Un coche desconocido pasó lentamente por el camino, haciendo que Ana Clara retrocediera hacia la casa. Sofía, al percibir el cambio en el ambiente, corrió hacia su madre. Trovoada relinchó, inquieto. Por la tarde, Mateus estaba reparando la cerca cuando José, su vecino más cercano, se acercó. La gente está hablando, Mateus. Dicen que estás escondiendo a una criminal. ¿Desde cuándo te importa lo que la gente dice, José? Desde que comenzaron a aparecer hombres extraños preguntando por una mujer y una niña. José bajó la voz. No parecen policías, Mateus. Y no parecen de bien. Mateus sintió un escalofrío en la espalda. En la terraza, vio a Ana Clara observando la conversación, con Sofía aferrada a su falda. El miedo en sus ojos era palpable incluso a la distancia. Solo te lo aviso porque eres un buen hombre, continuó José. Pero hay algo raro aquí. Todos lo sienten. Cuando José se fue, Mateus encontró a Ana Clara en la cocina,
con las manos temblando mientras intentaba preparar algo. Él nos encontró, susurró. ¿No es así? ¿Los hombres en el pueblo? No voy a dejar que nadie les haga daño. Ana Clara rió, un sonido amargo. No lo conoces. Nadie puede detenerlo. Sofía entró corriendo a la cocina. Mamá, Trovoada está agitado. Mateus se acercó a la ventana. El caballo estaba inquieto, con los ojos fijos en el camino. A lo lejos, una nube de polvo indicaba que más coches se acercaban. Solo lleve lo esencial, dijo Mateus, su tono no dejando espacio para discusión. Hay un sendero por la parte trasera de la propiedad. Trovoada conoce el camino. ¿Por qué nos estás ayudando?, preguntó Ana Clara, con lágrimas en los ojos. Ni siquiera nos conoces. Mateus pensó en María, en cómo siempre decía que a veces necesitamos ser la ayuda que desearíamos haber recibido. Porque algunas luchas no debemos enfrentarlas solos. En la alcaldía de Serradovento, el viejo aire acondicionado luchaba contra el calor del mediodía. Mateus aguardaba en la sala de espera, sus manos inquietas delatando su ansiedad. Afuera, podía escuchar las voces alteradas de los moradores que lo habían seguido. El alcalde lo recibirá ahora, anunció la secretaria, evitando su mirada. Roberto Silva, alcalde desde hace 3 mandatos, estaba sentado tras su mesa de caoba, acompañado por el delegado Santos. Sus miradas no eran amistosas. Mateus, comenzó Roberto, entiendes la situación delicada que has creado, ¿verdad? Delicada es dejar a una mujer y a una niña heridas sin ayuda. Una mujer que no conoces, interrumpió Santos. Sin documentos, sin explicaciones. En tiempos como estos, interrumpió Mateus, deberíamos recordar nuestra humanidad. Afuera, las voces se intensificaron. Don Manuel lideraba a un grupo de moradores exigiendo acciones. No podemos arriesgar la seguridad del pueblo, suspiró Roberto. ¿Y si ella está involucrada con criminales? ¿Y si trae problemas? ¿Como María trajo?, preguntó Mateus, su voz cortante. El silencio que siguió fue pesado. Todos allí recordaban cómo el pueblo había resistido cuando María, una forastera, llegó a enseñar. En la finca, mientras tanto, Ana Clara observaba la movimentación del pueblo a través de la ventana. Sofía dormía en la habitación, exhausta tras otra pesadilla. No debimos quedarnos, murmuró al escuchar regresar a Mateus. Estamos trayendo problemas. Cuéntame, pidió Mateus suavemente. ¿Por qué estás huyendo? Ana Clara cerró los ojos, sus manos temblando. Él era poderoso, respetado. Nadie veía al monstruo detrás de la sonrisa. Su voz falló. Cuando descubrí los negocios ilegales, las personas a las que hirió, pensé que la ley nos protegería. ¿Tu marido? Es marido. Ricardo Méndez. El nombre salió como veneno de su boca. Él compró a todos, policías, jueces. Cuando me di cuenta de que no había salida legal, tomé a Sofía y huí. Pero sus hombres están en todas partes. Trovoada relinchó afuera, como si sintiera la tensión. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Cuanto menos supieras, más seguro estarías. Ana Clara lo miró. Aún puedes entregarnos. Salvar tu reputación en el pueblo. No funciona así por aquí, respondió Mateus, recordando a María. No es así como yo funciono. La noche cayó sobre Serradovento como un manto pesado. Mateus reforzaba las trancas de las puertas cuando Trovoada emitió un relincho diferente, un sonido grave, de alerta. En la habitación, Ana Clara abrazaba a Sofía, que dormía sin saber del peligro. Están aquí, susurró Ana Clara,
su cuerpo temblando. Mateus hizo un gesto para que se mantuviera en silencio. El sonido de ramas rompiéndose provenía de la parte trasera de la propiedad. Trovoada comenzó a golpear con fuerza los cascos contra el suelo del establo, sus relinchos cada vez más altos. En la oscuridad, Mateus distinguió 3 siluetas moviéndose entre los árboles. «Hay una salida en el sótano», dijo Mateus en voz baja, entregándole la llave del carro a Ana Clara. «Si algo sucede, toma a Sofía y vete. La llave de la puerta trasera está junto. No puedo dejarte. Confía en mí». Un vidrio se rompió en la cocina. Trovoada irrumpió de su establo, galopando hacia los invasores con una furia que Mateus nunca había visto. Los hombres, sorprendidos por el caballo enfurecido, retrocedieron en pánico. «Es solo un caballo, idiotas», gritó uno de ellos, pero Trovoada no era un caballo común. Empinándose y relinchando, persiguió a los hombres hasta la cerca, sus ojos brillando en la oscuridad como si entendiera exactamente lo que estaba en juego. Disparos rompieron la noche. Mateus sintió que su corazón se detenía por un segundo, pero Trovoada continuaba su ataque incansable. Los invasores, despreparados para enfrentar a un animal tan decidido, huyeron hacia un carro que los esperaba en la carretera. «Esto no ha terminado», gritó uno de ellos antes de irse. Dentro de la casa, Sofía lloraba suavemente en los brazos de su madre. Ana Clara temblaba, pero sus ojos mostraban una fuerza renovada. «Necesito contarte todo», dijo. «Sobre los documentos que encontré, sobre las personas que pueden testificar contra Ricardo». Mateus observaba a Trovoada regresar al establo, majestuoso y vigilante. «Tengo un amigo», habló finalmente. «Jorge, de la Policía Federal. No es como los demás. Si logramos llevar estas pruebas hasta él, Ricardo tiene gente en todas partes. Pero no aquí». Mateus tomó un mapa antiguo de la región. «Conozco cada sendero de estas montañas. Trovoada conoce caminos que ni aparecen en los mapas. Si somos astutos, ¿por qué arriesgas tanto por nosotros?» Mateus miró la foto de María en la pared. «Porque a veces necesitamos ser el cambio que queremos ver en el mundo. María me enseñó eso». Trovoada relinchó suavemente, como si aprobara el plan que estaba tomando forma. En la oscuridad de la noche, Mateus comenzó a trazar rutas alternativas a través de las montañas, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero ahora tenían algo que Ricardo no tenía: el conocimiento del terreno, la fuerza de la verdad y un caballo extraordinario que parecía decidido a protegerlos a cualquier costo. En su pequeño despacho polvoriento, el doctor Miguel ajustó sus gafas mientras examinaba los documentos que Mateus había traído. El abogado retirado era conocido por su discreción e integridad inquebrantable. «Esto es más grande de lo que imaginábamos, Mateus», murmuró, pasando la vista por los papeles. «Este hombre, Ricardo, tiene conexiones poderosas. Por eso vine a verte, Miguel. Conociste a mi padre, conociste a María. Sabes que no ayudaría a alguien sin un buen motivo». Miguel se quitó las gafas, frotándose los ojos cansados. «Clara tiene suficientes pruebas para derribar un imperio. Pero necesitamos hacerlo bien». En la granja, mientras tanto, Ana Clara estaba en el jardín con Sofía, enseñándole a plantar mudas de lechuga. La sonrisa de la niña, antes tan rara, ahora iluminaba sus días. «Mira, mamá. Igual que hacías en casa de la abuela». Ana Clara sintió lágrimas en los ojos. Hacía tanto tiempo que no veía a su hija tan despreocupada. Trovoada pastaba cerca, su mirada atenta nunca dejando a las dos. «Él no nos deja solas ni un minuto», comentó Ana Clara cuando Mateus regresó. «Es su naturaleza. Proteger». Sofía corrió hacia Mateus, sus manitas sucias de tierra.
Tío Matt. Planté lechuga. La sonrisa de Mateus iluminó su rostro marcado por el tiempo. Ana Clara sintió algo calentar su pecho al ver la interacción entre los dos. Por la noche, después de que Sofía durmiera, Ana Clara encontró a Mateus en la terraza, contemplando las estrellas. Miguel nos ayudará, dijo suavemente. Pero tomará tiempo. El tiempo es algo que quizás no tengamos. Aquí tenemos. Mateus se volvió hacia ella. Esta tierra guarda secretos desde hace generaciones. También guardará los tuyos. Ana Clara se sentó a su lado, el silencio de la noche envolviéndolos como una manta. Sofía preguntó hoy sobre la foto en la sala, comentó. Sobre María. Mateus se tensó por un momento, pero luego se relajó. ¿Qué le dijiste? Que algunas personas son ángeles que pasan por nuestras vidas para enseñarnos a amar. Incluso si es por poco tiempo. La mano de Mateus encontró la de ella en la oscuridad. Un toque suave, titubeante, pero lleno de promesas. «Sabes», comenzó, su voz temblorosa, María siempre decía que el corazón tiene una capacidad infinita de amar. Que perder a alguien no significa que debamos dejar de vivir. Desde el establo, Trovoada emitió un relincho suave, casi musical. Él aprueba, sonrió Ana Clara, apretando levemente la mano de Mateus. Siempre supo más que nosotros, respondió Mateus, una sonrisa genuina iluminando su rostro marcado por el tiempo. Sofía apareció en la puerta, somnolienta. Tuve un sueño bonito, murmuró, acurrucándose entre ellos. ¿De verdad?, preguntó Ana Clara, arreglando el cabello de su hija. Soñé que éramos una familia. Yo, tú, tío Matt y Trovoada. El silencio que siguió se llenó de miles de palabras no dichas, esperanzas no confesadas y un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía posible. A veces, susurró Mateus, los sueños nos muestran el camino. Ana Clara miró a su pequeña familia improvisada, su hija somnolienta, el hombre amable a su lado, el caballo fiel manteniendo guardia. En medio de todo el caos y el peligro, allí había un momento de paz perfecta. Un momento que, ella juró silenciosamente, lucharía con todas sus fuerzas por preservar. La mañana nació cargada en la Serra do Vento, el cielo pesado presagiando tormenta. Trovoada estaba inquieto desde el amanecer, sus relinchos resonando por la propiedad como alertas. Mateus reconocía ese comportamiento, era el mismo que cuando el caballo conoció a Ana Clara y a Sofía por primera vez. En la aldea, la rutina comenzaba cuando 3 coches negros cruzaron la calle principal, rompiendo la paz del lugar. Hombres de traje bajaron de los vehículos, sus miradas duras recorriendo cada rincón. Al frente de ellos, Ricardo Méndez, elegantemente vestido, pero con ojos que recordaban a un depredador. Buscamos a una mujer y a una niña, anunció a los habitantes que se reunían. Mi esposa y mi hija. Están enfermas. Necesitan regresar a casa. Don Manuel, del almacén, intercambió miradas con doña Cefa. Los rumores sobre las huéspedes de Mateus habían corrido como la pólvora, pero algo en la presencia de esos hombres hacía que la sangre se helara. En la granja, Mateus notó la agitación. Es hora, dijo a Ana Clara, que inmediatamente corrió a despertar a Sofía. ¿Los documentos?, preguntó, temblando. Miguel ya los entregó a la Policía Federal. Están en camino, pero no llegarán a tiempo, completó Ana Clara, abrazando a Sofía. Los coches se acercaban por el camino de la granja cuando la comunidad comenzó a moverse. José, el vecino que antes había cuestionado a Mateus, bloqueó la carretera con su tractor. Doña Cefa y otras mujeres formaron una barrera humana. Esta es nuestra tierra, declaró don Antonio, el delegado retirado, con una presencia imponente incluso a sus 70 años. Aquí respetamos nuestras propias leyes.
Ricardo sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No saben con quién están tratando. El primer tiro cortó el aire como un látigo. La comunidad se dispersó, buscando refugio. Los hombres de Ricardo avanzaron, metódicos, hacia la granja. Pero encontraron resistencia. Los habitantes lanzaban piedras, herramientas, cualquier cosa que pudiera retrasarlos. En la granja, Mateus guiaba a Ana Clara y a Sofía hacia el sendero trasero cuando fueron cercados. Ricardo emergió de las sombras, una pistola apuntada hacia ellos. Siempre has sido tan predecible, Ana, su voz era helada. Siempre buscando salvación en los lugares equivocados. Fue entonces cuando Trovoada apareció, majestuoso y furioso. El caballo cargó contra los hombres de Ricardo, sus cascos poderosos golpeando el aire. El caos se desató, se dispararon tiros, pero Trovoada parecía inmune al miedo, su determinación inquebrantable. Ricardo, distraído por el tumulto, bajó la guardia por un segundo. Fue suficiente. Mateus se lanzó hacia adelante. Años de trabajo en la granja le habían proporcionado músculos que ahora servían a un propósito mayor. Los dos hombres rodaron por el suelo, luchando por el arma. Ana Clara tiró de Sofía hacia detrás de un árbol, su corazón latiendo desbocado. Trovoada continuaba su embestida contra los matones, sus relinchos mezclándose con los gritos y los disparos. Se acabó, Ricardo, la voz firme cortó el aire. Miguel apareció con un equipo de la Policía Federal. Los documentos, las pruebas, los testimonios, todo está registrado. Ricardo intentó un último movimiento desesperado, apuntando hacia Ana Clara. Pero Trovoada fue más rápido. El caballo se interpuso entre ella y la bala, relinchando de dolor pero manteniéndose firme, protegiendo hasta el final. La lluvia empezó a caer cuando las esposas se cerraron en las muñecas de Ricardo. Los habitantes de la aldea emergieron de sus escondites, unidos ahora no por rumores, sino por la certeza de haber hecho lo correcto. Ana Clara corrió hacia Trovoada, las lágrimas mezclándose con la lluvia. La herida era superficial, el caballo ya había sobrevivido a cosas peores en las montañas. Sus ojos inteligentes encontraron los de ella, como si dijera que siempre supo que este momento llegaría. Sofía abrazó el cuello de Trovoada, sollozando. «Eres un héroe», susurró al caballo. Mateus se acercó, cojeando levemente tras la lucha. «Él siempre lo ha sido», dijo, su mano encontrando la de Ana Clara. «Desde el primer día, él supo que ustedes eran nuestra familia». La lluvia seguía cayendo, lavando la sangre y el miedo, mientras la comunidad de Serra do Vento se reunía a su alrededor. No más como forasteros y locales, sino como una familia extendida, unida por el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Y Trovoada, el guardián silencioso, observaba todo con sus ojos sabios, sabiendo que su misión había sido cumplida. La familia que ayudó a unir estaba finalmente a salvo, y las montañas de Serra do Vento guardarían para siempre la historia del caballo que cambió el destino de todos. La primavera llegó a Serra do Vento, trayendo consigo un aire de renovación. En la granja, el amanecer revelaba una escena que hace un año sería impensable: Ana Clara alimentando a los animales mientras Sofía corría por el patio, persiguiendo mariposas. «Cuidado para no caer, mocita», llamó Ana Clara, una suave sonrisa en su rostro. El miedo que antes habitaba en sus ojos había dado paso a una serenidad conquistada. Mateus observaba desde el porche, una taza de café en las manos. La casa, antes demasiado silenciosa, ahora rebosaba vida. Las risas de Sofía resonaban por los rincones, las canciones que Ana Clara cantaba mientras cocinaba, hasta incluso las discusiones ocasionales sobre qué película ver los domingos por la noche. Todo esto se había vuelto su nueva normalidad. «Tío Matt», gritó Sofía, corriendo en su dirección. «¿Trovoada está diferente hoy?» Mateus siguió la mirada de la niña hacia el pasto, donde Trovoada estaba parado, majestuoso,
sus ojos fijos en el horizonte. El caballo había desarrollado un vínculo especial con Sofía, era común verlos conversando, la niña contándole sus secretos mientras él escuchaba atentamente. ¿Diferente en qué, pequeña? Él está feliz. Como si supiera algo bueno. Ana Clara se acercó, sus dedos entrelazándose naturalmente con los de Mateus. Él siempre sabe, dijo suavemente. El sol de la mañana bañaba la propiedad en tonos dorados, creando una aura casi mágica. En el huerto que habían expandido juntos, las primeras plántulas de la temporada empezaban a brotar. Ana Clara había insistido en plantar lavanda, el mismo perfume que un día perteneció a María ahora se mezclaba con nuevos recuerdos. ¿Recuerdas el día que llegamos?, preguntó Ana Clara, su voz cargada de emoción. Estaba tan asustada, tan perdida. Y Trovoada nos encontró, completó Mateus, apretando suavemente su mano. No solo nos encontró, sonrió ella, observando a Sofía que ahora intentaba hacer una corona de flores. Nos trajo a casa. En el pasto, Trovoada finalmente se movió, galopando suavemente hasta donde jugaba Sofía. La niña inmediatamente colocó la corona de flores mal hecha en su crin, haciendo reír a los adultos. ¿Sabes?, comenzó Mateus, acercando a Ana Clara más a él, María siempre decía que Dios escribe recto con líneas torcidas. ¿Crees que ella lo aprobaría? ¿A nosotros? Mateus miró el retrato de María en la pared de la sala, ahora acompañado de nuevas fotos, Sofía en su primer día de clases en la aldea, Ana Clara haciendo pan en la cocina, los tres juntos en la última Navidad. Ella siempre quiso que esta casa estuviera llena de amor, respondió simplemente. Sofía volvió corriendo, sus pequeñas manos sucias de tierra. ¿Podemos hacer un picnic? ¿Como familia? Familia, repitió Ana Clara la palabra, saboreando su significado. Ya no era una palabra que le asustara, que traía recuerdos de dolor y traición. Ahora significaba seguridad, amor, un nuevo comienzo. Trovoada relinchó suavemente, como si aprobara el plan. Sus ojos, siempre tan expresivos, parecían sonreír mientras observaba a su familia, ya no rota, ya no huyendo, sino completa y en paz. Y así, bajo el cielo azul de Serradovento, entre el perfume de lavanda y risas infantiles, una nueva historia continuaba escribiéndose. Una historia de sanación, de segundas oportunidades, de amor encontrado en las circunstancias más inesperadas. Y en el centro de todo, un caballo extraordinario que, de alguna manera, siempre supo que este sería el final de su misión, no un final de cuento de hadas, sino algo mucho más precioso, un verdadero nuevo comienzo, imperfecto y absolutamente perfecto en su simplicidad. El sol se ponía en Serradovento, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. En la veranda de la granja, ahora adornada con macetas de flores plantadas por Sofía, Mateus terminaba de contar una historia a la niña que dormía en su regazo. Ana Clara observaba la escena desde la puerta, su corazón rebosante de emoción. Las cicatrices del pasado aún estaban allí, pero ahora eran marcas de una batalla ganada, de una libertad conquistada. Creo que alguien necesita irse a la cama, susurró, acercándose. Solo 5 minutos más, mami, murmuró Sofía somnolienta, acurrucándose más en Mateus. La suave brisa traía el perfume de la lavanda que habían plantado juntos, un símbolo de su nueva vida. En el pasto, Trovoada pastaba tranquilamente, su silueta recortada contra el cielo del atardecer. Vamos a dar una vuelta, sugirió Mateus después de colocar a Sofía en la cama. Es una noche perfecta. De la mano, caminaron por la propiedad. Cada rincón guardaba un recuerdo, el acantilado donde todo comenzó, la huerta que cultivaron juntos, el viejo roble donde a Sofía le gustaba jugar. Trovoada se acercó, su paso majestuoso y sereno. Ana Clara extendió la mano, acariciando su crin. A veces me pregunto, dijo suavemente, si él sabía, desde el principio,
que estábamos destinados a ser una familia. Trovoada siempre vio más allá de lo que podíamos ver, respondió Mateus, sus ojos encontrando los de ella. Como cuando me encontró después de perder a María, o cuando nos vio hacia ti y a Sofía. Ana Clara se volvió hacia él, lágrimas brillando en sus ojos. Ustedes me salvaron. No solo de la amenaza física, sino... Tú también nos salvaste, interrumpió suavemente Mateus. Esta granja estaba dormida, esperando voces de niños, risas, amor. Trovoada relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. El caballo que una vez enfrentó balas para protegerlos ahora descansaba en la paz del crepúsculo, su deber cumplido. ¿Sabías que Sofía dijo que quiere ser veterinaria?, sonrió Ana Clara. Para cuidar de caballos, como Trovoada. Ella tiene un buen maestro, respondió Mateus, mirando con cariño al caballo. En el horizonte, las primeras estrellas comenzaban a aparecer. La noche en Serra do Vento siempre traía consigo una magia especial, un recordatorio de que los finales felices no siempre son como en los cuentos de hadas, a veces son más bonitos, más reales, construidos día a día con pequeños gestos de amor. Gracias, susurró Ana Clara, no solo a Mateus, sino a Trovoada, a las montañas que los protegieron, al destino que los unió. ¿Por qué? Por enseñarme que a veces necesitamos perdernos para encontrar nuestro verdadero camino a casa. Mateus la atrajo hacia él, sus corazones latiendo al mismo ritmo de la tranquila noche. Trovoada se alejó silenciosamente, su papel de guardián ahora transformado en el de testigo silencioso de un amor que nació de las cenizas del miedo. Y así, bajo el cielo estrellado de Serra do Vento, una familia reconstruida encontraba su paz. No una paz perfecta o sin desafíos, sino una paz verdadera, construida sobre cimientos de valentía, confianza y amor incondicional. En el cuarto, Sofía dormía tranquila, sus sueños poblados por caballos heroicos y finales felices. En la veranda, dos corazones que el destino unió contemplaban su futuro juntos. Y en el pasto, bajo la luz de la luna, Trovoada mantenía su vigilancia serena, guardián eterno de una historia que probaba que, a veces, los mayores milagros ocurren en los lugares más improbables, a través de los mensajeros más inesperados. 10 años habían pasado desde aquella noche tempestuosa en Serra do Vento. La granja, antes silenciosa, ahora palpita con vida e historias. Sofía, a sus 15 años, se ha convertido en una talentosa amazona, heredando de Trovoada la sensibilidad hacia los animales. Sus mañanas comienzan al lado del viejo amigo, que a pesar de su edad avanzada, mantiene el porte majestuoso y la mirada vigilante. Ana Clara transformó la granja en un santuario para caballos rescatados. Su historia de superación inspiró a otras mujeres a buscar ayuda, encontrando en Serra do Vento un refugio temporal para reiniciar sus vidas. La comunidad, que una vez la juzgó, ahora la respeta como líder del proyecto. Mateus, con el cabello ya canoso en las sienes, observa a su familia con orgullo. El retrato de María permanece en la sala, ya no como un recuerdo doloroso, sino como parte de una historia que los llevó hasta allí. A su lado, nuevas fotografías cuentan la historia de los últimos años, la boda sencilla en el campo, el nacimiento del pequeño Miguel, las graduaciones, los logros. Trovoada, aun en su serena vejez, mantiene su puesto especial. Todas las tardes, camina hasta el acantilado donde encontró a Ana Clara y Sofía, como si recordara el momento que cambió el destino de todos. Los nuevos caballos del santuario parecen respetarlo, como si comprendieran su papel en esa historia. En el último cumpleaños de Sofía, cuando le preguntaron sobre su deseo, ella respondió con lágrimas en los ojos: «Ya tengo todo lo que siempre soñé, una familia verdadera, un hogar seguro y el mejor guardián que alguien podría tener». En las noches de tormenta, cuando el viento aúlla entre las montañas, Trovoada aún monta guardia. Su mirada sabia parece decir que algunas historias no terminan, simplemente se transforman, como las estaciones en Serra do Vento, trayendo siempre nuevos colores, nuevos desafíos y nuevas esperanzas.
y así, la leyenda del caballo que unió a una familia sigue viva, susurrada entre las lavandas que perfuman el jardín, resonando en las risas que llenan la casa y brillando en las miradas de gratitud que, incluso después de tantos años, aún se dirigen al guardián silencioso de Serra do Vento. Porque a veces los ángeles tienen 4 patas, y los milagros ocurren al galope de un caballo que eligió ser mucho más que un animal, eligió ser el lazo que unió corazones rotos en una historia completa de amor, valentía y redención.